Prácticamente es las acciones que realizamos nosotros como personal de salud también. A manera de introducción vamos a decir que el VIH requiere de un abordaje integral y multidisciplinario. ¿A qué nos referimos con esto? En que todo el equipo de salud debe estar comprometido en la atención al paciente VIH, ya que cada uno cumple un rol muy específico y todas las acciones que desarrollamos es para hacer que el paciente esté bien. El objetivo como personal de salud que tenemos es garantizar la adherencia, mejorar la calidad de vida y reducir complicaciones en los PBBs. Si nosotros como personal de salud garantizamos que este paciente tome su tratamiento, sea cumplido en lo que es el tratamiento, vamos a hacer que su calidad de vida mejore y vamos a evitar que tenga complicaciones como son las coinfecciones en nuestros pacientes que los llevan a la muerte. En lo que es la transmisión ya hemos hablado bastante el día de hoy, ¿no? Solamente hay 3 vías de transmisión, lo que es la sexual, sanguínea y materno-infantil. Tenemos nosotros que tener en cuenta que indetectable es igual que intransmisible. Hemos repetido muchas veces porque eso es lo más importante para nosotros. Ese es nuestro objetivo, lograr que el paciente esté indetectable y de esta forma ya no va a transmitir el VIH y cortamos lo que es la cadena de transmisión de esta enfermedad. Como hemos visto en la gráfica, la carga viral es la cantidad de virus que tiene la persona en su cuerpo. Generalmente cuando empiezan el tratamiento, cuando están diagnosticados recién los pacientes, su carga viral es alta, incluso de millones, y según al ir tomando el tratamiento, esta va a ir bajando hasta llegar a intransmisible. Siendo intransmisible ya no transmite la enfermedad. La forma en la que podemos prevenir, nosotros ya sabemos lo que es el uso de preservativos y la prueba de detección del VIH. Cada establecimiento de salud tiene el expediente clínico, ¿no? Entonces el registro clínico es muy importante para nosotros. Todas las actividades que hacemos tenemos que documentarlas. Sabemos que cada establecimiento de salud tiene su historia clínica, ¿no? Que tiene un orden lógico, que tenemos que seguirlo y lo vamos a adecuar a lo que estamos haciendo nosotros. La única característica diferente, digamos, en cuanto a lo que es las historias clínicas es la confidencialidad. Generalmente los pacientes no quieren que el diagnóstico sea divulgado y es lo que tenemos que hacer nosotros con mucho cuidado, manejarlo muy confidencialmente esto. Por ejemplo, en el CDVIR, nosotros a los pacientes no les llamamos por nombre para que ingresen al servicio. Les damos una fichita con número, entonces ficha 1 pasa a enfermería. Del médico con la ficha 1 igual le llama. Precisamente ¿para qué? Para no divulgar el diagnóstico. Hay algunos pacientes que incluso vienen bien tapados con lentes, así, cosa de que no se les reconozca. Entonces hay que respetar mucho lo que es la confidencialidad del paciente. Cuando ingresan a enfermería, nosotros vemos estos 4 indicadores, lo que es el CD4, la carga viral, el estado nutricional y las infecciones oportunistas. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en los pacientes cuando ingresan a nuestro servicio. Y no solamente enfermería, también los médicos, en el mismo sentido, manejan lo que es al paciente. Ya, por ejemplo, lo que es el CD4. El CD4 y la carga viral los vamos a ver en los laboratorios del paciente, en sus resultados de laboratorio. El CD4 sabemos nosotros que nos muestra el estado inmunológico del paciente, o sea, son las defensas del cuerpo. Cuando el paciente está recién diagnosticado, generalmente sus defensas están muy bajas y su carga viral está muy alta. Según va tomando el tratamiento, el CD4 va subiendo, o sea, sus defensas suben y su carga viral baja hasta llegar a estar indetectable. Y eso es lo que queremos nosotros, que el paciente esté indetectable. Luego nosotros también vemos lo que es el estado nutricional. En esto, nosotros como enfermería realizamos lo que es el control de peso, ¿no? Bueno, primero los signos vitales, que es el funcionamiento fisiológico del organismo, ¿no? Que es importante que controlemos. En ahí vemos si hay fiebre y todas esas cosas. Luego, el estado nutricional, volviendo a eso. En el estado nutricional nosotros tenemos mucho cuidado en controlar lo que es el índice de masa corporal para ver el estado de nutrición del paciente. El índice de masa corporal en el SOAPS nos sale automáticamente al controlar el peso, ¿no? Entonces el peso es bien importante en cada visita del paciente.
Luego vemos lo que son las infecciones oportunistas. En esto ponemos mucho énfasis en lo que es controlar lo que es la coinfección tuberculosis VIH. Cada que viene el paciente, en cada visita tenemos que preguntarle sí o sí lo que son los signos y síntomas de tuberculosis. Los 4 más importantes, ¿no? Lo que sabemos nosotros todos, preguntamos si el paciente tiene fiebre, si tiene tos con flemas por más de 2 semanas, si está con transpiraciones, si el paciente ha perdido peso. Tenemos que preguntar sí o sí en cada visita eso al paciente. ¿Por qué? Porque los pacientes con infección tuberculosis VIH tienen 2 veces hasta 5 veces más riesgo de fallecer que un paciente que no tiene VIH. Generalmente estos pacientes se descompensan muy rápido. Tienen VIH, digamos, tienen tuberculosis. A veces con la prueba rápida que pedimos por norma a los pacientes con tuberculosis se detectan casos de VIH. En estos casos generalmente se empieza siempre primero lo que es el tratamiento de TB y después de unas 2 semanas hasta un mes se empieza el tratamiento retroviral. ¿Ya? Pero más que todo tenemos que tener en cuenta eso, lo que es una de las enfermedades oportunistas más mortales para el paciente es la coinfección tuberculosis VIH. Y en eso está la importancia de que nosotros en cada control hagamos sí o sí la pregunta de estos signos. Incluso hemos tenido pacientes que, digamos, tenían tos hace 1 semana y por si acaso se les ha hecho una prueba GeneXpert y han salido con tuberculosis. Entonces es muy importante que nosotros vayamos viendo lo que es eso de las infecciones oportunistas. En cuanto a lo que es el monitoreo de la adherencia y la respuesta al TARP, el monitoreo de la adherencia va a ser bueno siempre y cuando en estos resultados de laboratorio, lo que es el CD4 y la carga viral, estén el CD4 que esté alto y la carga viral bajando. Eso significa que está haciendo un buen tratamiento el paciente. En cuanto a lo que son los efectos adversos y signos de alarma, como estábamos indicando, ¿no? Las anteriores exposiciones han indicado que el tratamiento ahora es sumamente fácil, digámoslo así. Consiste en tomar una sola tabletita de por vida todos los días. En este caso es el T3D o TLD, que consiste en 3 medicamentos en una sola tableta: tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Es un medicamento muy bien tolerado, muy bien tolerado. Prácticamente hay muy raros pacientes que presentan efectos adversos a este medicamento. Digamos, entre los que tendríamos puede haber náuseas, diarrea, anemia, hepatotoxicidad, generalmente al principio del tratamiento. Una vez que ya ha pasado unas 2 semanas, digamos, del tratamiento, prácticamente los pacientes ya no refieren molestias. Tenemos que estar atentos a lo que son los signos de alarma, ¿no? Lo que es la fiebre persistente, ictericia, lesiones cutáneas graves que pueden presentar tal vez los pacientes. Generalmente los pacientes cuando ya están con buena adherencia no presentan molestias, tienen una calidad de vida súper buena. Incluso este medicamento es tan bueno que los pacientes rápidamente llegan a estar indetectables. Hasta en 6 meses ya pueden estar indetectables los pacientes. Y si lo vemos desde el lado todavía así un poco diferente, digamos, los pacientes con diabetes insulino dependientes requieren pinchazo de por vida. En aquí es solamente una tabletita y los pacientes están súper bien. Y lo que es la vigilancia de coinfecciones, ¿no? La tuberculosis, hepatitis, las comorbilidades, diabetes, hipertensión, que con el tratamiento retroviral va muy bien. Vamos a ver unas claves en la consulta de atención de enfermería que prácticamente todo el personal de salud las ve. En lo que es informar, tenemos que nosotros dar a conocer siempre, ¿no? Que no es lo mismo la infección por VIH que SIDA. La infección por VIH es tener la presencia de virus del VIH en el cuerpo, que estos con tratamiento antirretroviral van a ir bajando. Y el SIDA es la fase fuerte de la enfermedad, digamos. O sea, en la fase en que, no puedo decir terminal, porque esa es la fase más alta, digamos, de la enfermedad, pero hemos tenido pacientes y tenemos pacientes que en fase SIDA con el medicamento han bajado a estar VIH. Y
después están bien. Ya hemos indicado, ¿no?, lo que aunque no existe cura para el tratamiento, para el VIH, sí existe un tratamiento para controlarlo y es sumamente bueno, una sola tabletita al día de por vida. Si el tratamiento retroviral es bien llevado, va a controlar la infección. El VIH es una enfermedad crónica y al ser el VIH una enfermedad crónica, se la va a llevar de por vida. Como personal de salud, lo que ahora nosotros queremos es, ¿no?, que los centros de salud realicen un diagnóstico precoz de lo que es el VIH, y al tener un diagnóstico precoz vamos a reducir los riesgos de mortalidad y morbilidad de nuestros pacientes. En lo que es la transmisión y prevención, ya hemos dicho, ¿no?, las 3 vías de transmisión, que son las únicas que existen: indetectable es igual a transmitivo, a intransmisible, y el uso de los métodos de barrera. Si bien el paciente con VIH llega a estar intransmisible, eso significa que el paciente ya no va a transmitir el VIH. En lo que son las mujeres con carga viral indetectable pueden embarazarse, pueden tener parto vaginal sin riesgo a transmitir VIH a sus bebés. En lo que son los varones, pueden tener pareja, pueden tener hijos sin el riesgo de que su pareja esté con VIH. Y entonces, por eso es la importancia para nosotros que el paciente esté indetectable con una buena adherencia al tratamiento. En el tratamiento antirretroviral, una vez que ya ha empezado el tratamiento antirretroviral, hemos indicado, ¿no?, que desde el diagnóstico lo ideal es empezar en una semana. Una vez que ha empezado el tratamiento antirretroviral el paciente, nosotros tenemos que encargarnos de indicarle todas esas cosas, que si el paciente es adherente, va a hacer que su carga viral esté indetectable y su calidad de vida va a ser muy buena. El paciente, y de esta forma también va a evitar lo que son coinfecciones, el paciente va a tomar su tratamiento. Podemos nosotros recomendar rutinas para que los pacientes no se olviden de tomar el tratamiento. Podemos decirle que se ponga alarma en su celular, podemos decirle que hay aplicaciones ahora incluso para lo que es el recordatorio de los medicamentos. Generalmente los jóvenes se pueden poner eso. O si son personas mayores, podemos decirles que en su almanaque vayan tiqueando los días que está tomando su tratamiento para evitar el olvido precisamente. Y que se les haga un hábito a los pacientes, y de esta forma vamos a hacer que este paciente sea adherente. Tenemos que darle también consejos para la administración de medicamentos, ya que el paciente no es como en tuberculosis, que va a venir todos los días a tomar al centro. Se le va a dar los frasquitos y en su casa va a ir tomando. Por eso es que tenemos que hacerle la adherencia al paciente en el sentido de que no se olvide tomar su tratamiento. Le podemos también dar consejos de administración, que sus frascos los guarden en un lugar adecuado, lejos de la humedad, lejos de los niños también, para evitar accidentes. En la salud mental tenemos nosotros que animar a los pacientes en cuanto a su estado de percepción de lo que es la vida. Generalmente cuando se les da el diagnóstico de VIH, los pacientes piensan que se van a morir, pero en realidad no es así. Tenemos pacientes que vienen al CDVIR de 80 años, incluso mayores, solitos a recoger su tratamiento. Estos pacientes son adherentes y su calidad de vida es prácticamente, llegan a la misma edad que de las demás personas que no tienen VIH. Lo que es importante en los servicios de salud que tienen que tener en cuenta, que es garantizar la confidencialidad. Desde el portero hasta el director tienen que tener esa percepción de que el paciente no podemos discriminarlo ni decir es el paciente con VIH, nada. No, hay que tener mucha confidencialidad en el diagnóstico de estos pacientes. También tenemos que descartar cualquier sospecha de discriminación en lo que son los servicios de salud. En lo que es la salud sexual y reproductiva, como lo decía la licenciada de psicología, generalmente los pacientes llegan con muchas dudas y muchos temores en cuanto a lo que es su vida sexual. Piensan que ya no van a tener familia, que muchas cosas, ¿no? Hasta ideas de abortos tienen las señoras, ¿no? Entonces está en nosotros eso, ¿no? Poder indicarles que no es así. El VIH tiene tratamiento. Tenemos también nosotros que informar sobre las opciones de reproducción. En esto les voy a contar un caso que ha pasado.
yo estaba trabajando y llegó justo un joven que tenía tuberculosis y ahí le diagnosticaron lo que es VIH. Entonces él ya vino al CDVIR para recibir su retroviral. Y cuando vino se hizo muy amigo mío, o sea, no digamos amigo, ¿no? Me tuvo mucha confianza. Mucha confianza, o sea, tampoco no, ya, no, o sea, es que tenemos que ser bien empáticos nosotros como personal de salud, tenemos que ser muy empáticos con los pacientes. Entonces él me habló con mucha confianza y empezó lo que es el retroviral y su tratamiento de tuberculosis. Yo hablaba con el personal de salud también del centro, hasta que un día su mamá me habló y me dijo: mi hijo está tomando mucho, está muy triste, está tomando mucho, por favor, usted háblele, a usted le tiene confianza. Cuando ya vino él, yo le abordé. ¿Y cómo estás? Y ahí él se puso así un poco susceptible y me dijo que estoy bien triste, yo tenía otros planes para mi vida, yo quería tener familia, ¿sí? Y yo le dije: pero te han informado al principio eso, pero al principio cuando están choqueados con el diagnóstico, no, tal vez se olvidan las cosas que les decimos, ¿no? Y yo le dije: pero si tú tomas bien tu tratamiento, haces ejercicio, te alimentas bien, vas a estar rápido, indetectable, vas a poder tener familia. Hay pacientes que tienen VIH que se casan con personas que no tienen VIH, tienen hijitos. Y él me dijo: ¿en serio? ¿Pero acaso no escuchaste eso? Busqué en internet, y así también. Yo le dije. Y en serio, sí, ya. La cosa que después pasó ya un buen tiempito y un día yo estaba en el CDVIR trabajando y él llegó y me dijo: Milicen, así. Hola, ya también. Y me dice: le presento a mi novia. Y la novia ya estaba embarazada, él indetectable, y todo lo que él estaba pensando mal se revirtió, ¿no ve? Entonces es bien importante, esas cosas nos alegran mucho como personal de salud, al ver que es un tratamiento, que el paciente hace un tratamiento y es adherente y puede llegar a tener una familia como cualquier otra persona. En lo que son las conductas de riesgo, lastimosamente el alcohol y las drogas aumentan mucho lo que son las conductas de riesgo y mucho más el riesgo de poder contraer VIH. Nosotros tenemos que también tener cuidado en los pacientes que toman el tratamiento retroviral. Algunos son personas que les gusta beber, que utilizan drogas. Nosotros tratar siempre de indicarle que eso no es lo correcto. Podemos también pedir interconsultas con lo que es psicología para este tipo de pacientes. En lo que son las vacunas, generalmente los pacientes con VIH son los que más se priorizan para las vacunaciones. Ya nosotros tenemos que tener en cuenta que el CD4 menor a 2, cuando el paciente tiene un CD4 menor a 200, incluso puede ser necesario tal vez poner una dosis de refuerzo, pero lo que más se recomienda es que para acceder a la vacuna el paciente tenga un CD4 mayor a 500. En la alimentación, como decía la licenciada Isela, ¿no? Es bien importante la alimentación. Generalmente cuando inician el tratamiento antirretroviral, los pacientes requieren una dieta un poquito más suave. ¿Ya? Después, cuando ya va pasando el tiempo, los pacientes pueden alimentarse normalmente. En lo que es la calidad de vida, el estigma y la discriminación es muy fuerte en este tipo de pacientes, precisamente porque las personas no saben mucho de lo que es el VIH. Es un tema todavía no muy conocido. Y como personal de salud, nosotros somos los primeros que debemos ser los más empáticos con estos pacientes. La adherencia para nosotros, repitiendo, es lo más importante. Si el paciente es adherente, va a estar mucho más rápido, indetectable, y este paciente va a poder tener una calidad de vida buena. Y indicarle, ¿no?, que tiene que hacer ejercicios. La calidad de sueño también es muy importante. El paciente, igual que cualquier persona, ¿no?, tiene que descansar por lo menos 8 horas continuas. Nosotros como personal de salud en el CDVIR, como hemos indicado, no es que el paciente va a venir seguido, va a venir prácticamente cuando se le acaben sus frasquitos de medicamentos. Y les damos, digamos, en este tiempo estamos dando para 2 meses el retroviral. Hoy es 15 de octubre, ¿no? Si estamos 15 de octubre, 15 de noviembre, 15 de diciembre tendría que volver el paciente, pero le podemos dar una cita de unos días más antes para evitar que el paciente se quede sin medicamento.
le podemos decir que venga el 10 de diciembre, ¿no? Y nosotros planificamos la cita en ese sentido. También le podemos indicar al paciente, generalmente los pacientes no quieren que sepan sus diagnósticos, pero hay varios pacientes también que a sus familiares les avisan. Entonces sus familiares incluso pueden venir alguna vez a recoger el medicamento cuando ellos no puedan, ¿no? Podemos darles pautas para que también que alguna persona les pueda ayudar a recoger el medicamento. En lo que es tuberculosis, nosotros hacemos las visitas domiciliarias para saber dónde vive el paciente y en caso de que no venga lo podemos ir a buscar. Podemos aplicar también este mismo sistema en lo que es nuestros pacientes con VIH. Pero en esto el paciente tiene que estar de acuerdo en que se le pueda hacer la visita, ¿ya? Porque generalmente si no saben sus familiares, nosotros no podemos avisar al familiar el diagnóstico. Y también en caso de que esté de acuerdo y que su familia sepa el diagnóstico y ellos lo apoyen, nosotros también tenemos que dar apoyo a la familia y la consejería necesaria. En lo que es la bioseguridad, todos sabemos que es a manera de recordatorio, ¿no? Es un conjunto de medidas que se realiza para evitar contagios o infecciones que nos podamos transmitir como personal de salud. El uso correcto de equipo de protección personal y el lavado de manos es lo fundamental para nosotros, ¿ya? Y nosotros debemos tratar a todos los pacientes que tratamos como si tuvieran VIH, ¿no? Porque sepamos que este paciente tiene VIH, vamos a hacer medidas especiales en esto. Para administrar el medicamento, una inyectable, digamos, nos vamos a poner el guante, pero no es necesario que nos pongamos, ay, no tiene VIH y me pongo doble guante, digamos. ¿Por qué? Porque incluso podemos tener menos destreza al manejar las cosas teniendo doble guante, ¿no? Entonces, y lo importantísimo que yo creo que toditos hacemos, si administramos un medicamento, no encapuchamos la aguja, ¿no? Directamente la desechamos. Muchas veces a mí me han llamado de los compañeros de los diferentes centros de salud indicándome que han tenido algún problema en lo que es, digamos, accidental de una enfermera, digamos, que se ha pinchado al administrar un medicamento y justo el paciente podía ser VIH, digamos, o así me llaman varias veces, porque tienen ese temor, ¿no?, de poder contraer el VIH. Nosotros vamos a ver lo que es la prevención de la exposición ocupacional. En caso de que nosotros podemos pincharnos o cortarnos accidentalmente, tenemos que saber que hay una profilaxis post-exposición y eso lo van a ver mañana con los especialistas, ¿no? Pero esta profilaxis post-exposición consiste en tomar una tableta durante 28 días después de ocurrido, ¿no?, el accidente ocupacional, para evitar lo que es la transmisión del VIH. Y esa tableta la van a tener en sus servicios de salud, porque es la misma tableta que se da en el tratamiento antirretroviral. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Lo que es el lavado del área afectada, una prueba rápida, que va a ser una prueba basal, la primera prueba rápida, después iniciamos lo que es la profilaxis post-exposición y de aquí a 3 meses otra prueba rápida para ver si no ha contraído a causa de ese evento el VIH. Solamente tenemos 72 horas para iniciar lo que es la profilaxis post-exposición. Y entonces, eso es lo que tenemos que hacer en casos de accidentes postocupacionales. Generalmente en lo que es bioseguridad tenemos un protocolo cada centro de salud y sería bien que se ponga esta parte para conocimiento de los temas. Vamos a hacer ahora lo que es una simulación de casos. Solamente 2 vamos a hacer por cuestión del tiempo, ¿ya? Que me van a decir ustedes qué es lo que tendríamos que hacer. Digamos una mujer de 24 años que acude al servicio de salud de urgencias acompañada de una amiga. Refiere haber sido agredida sexualmente hace 36 horas. Antecedentes relevantes, sin antecedentes mórbidos, no planifica, no sabe si el agresor usa preservativo. En el relato, asistió a la fiesta el viernes por la noche, refiere haber consumido alcohol, despierta el sábado en casa de un desconocido con dolor pélvico, moretones en piernas y sensación de haber sido penetrada. Tarda en consultar por miedo y confusión. ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, digamos, ahorita la respuesta en VIH, ¿no? Porque hay muchas cosas que tendríamos que hacer, pero ¿qué tendríamos que hacer? Lo primero, pedir una prueba rápida, ¿no?
En caso de violación deberíamos iniciar lo que es una profilaxis post-exposición durante 28 días. Y de aquí a 3 meses le hacemos otra prueba rápida para ver si no ha contraído VIH a causa de esa fiesta. Vamos a ver este otro casito más. Es accidente cortopunzante en el contexto hospitalario. Una enfermera de 31 años que en el turno nocturno en urgencias, la situación, mientras realiza la canalización de vía venosa en paciente con VIH positivo conocido, o sea, el paciente sí tenía VIH, sufre un pinchazo accidental con aguja tras desecharla incorrectamente. ¿Qué tendríamos que hacer en caso del personal de salud? Lo primero, una prueba rápida, ¿no? De ahí, como es personal de salud, sí o sí iniciamos lo que es profilaxis post-exposición. Y de aquí a 3 meses le hacemos una pruebita más. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Y es un hombre de 22 años, un estudiante universitario, motivo de consulta, solicita atención en el Centro de Salud San Pedro por relación sexual sin protección con persona desconocida hace 4 días. El relato: el paciente asistió a una fiesta, consumió alcohol y relata que tuvo relaciones sexuales anales con un hombre desconocido. Indica que al parecer el preservativo se rompió. No conoce el estado serológico de la otra persona, presenta ansiedad y miedo a haber contraído VIH. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, prueba rápida. ¿Profilaxis post-exposición? No, ya no es 4 días. La profilaxis post-exposición tenemos que hacerla máxima hasta las 72 horas. Después ya no serviría. Directamente en 3 meses, una prueba para ver si hubiera o no contraído VIH. Eso sería. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Gestión Huayna Maicú.